Recuerden, recuerden el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y traición. No veo la demora y siempre es la hora de evocarla sin dilación. Sí, la habrás escuchado 1000 veces, pero ¿sabes realmente qué es lo que quiere decir? Hola pequeños macabros, yo soy Paula Macabra y esto es La Macabrería. Y es que hoy quiero hablar de una película que marcó a toda una generación, que fue criticada, amada, malinterpretada, pero recordada por todos. Y es que acabo de ver, pequeños macabros, esta maravilla, V de Vendetta, en esta super colección de 2 discos que me encanta. Y es que V de Vendetta no va solamente de un hombre con una máscara o sobre la rebelión en sí. Es un grito contra la indiferencia. Te he pillado. Sé que muchos de los fans del cómic original de Alan Moore dirán que la película traiciona la esencia de la obra original, que ellos han leído el cómic y que se nota que yo no he leído el cómic y por eso a la gente que nos gusta la película es porque no hemos leído la obra original, pero he de decir que lo he leído y de hecho tengo esta colección preciosa que me encanta. Y sí, me leí el cómic, lo disfruté, me gustó mucho su tipo de dibujo, ese trazo tan sucio, ¿no? Que reflejaba perfectamente la suciedad del ambiente, de hecho. Y me hizo pensar, me envolvió en su atmósfera, sí. Pero aún así, lo siento querido lector y amante del cómic original, me quedo con la película. Y no os preocupéis porque hoy en La Macabrería vamos a destripar esta maravillosa película y vamos a intentar entender por qué nos encandila a tantas personas y nos hace decantarnos más por la película que por el libro. Lo siento. Y lo primero a resaltar es que la versión cinematográfica tiene algo que el cómic no, y es alma emocional. Y en eso estaréis de acuerdo conmigo. Tiene esa energía casi poética que solo las Wachowski saben reflejar. Pero primero pongámonos en contexto. Corre el año 2027. Inglaterra vive bajo un régimen totalitario, donde la vigilancia, la censura y el miedo se han convertido en la ley. En medio de ese sistema podrido surge una figura enmascarada, V. Un misterioso justiciero que viste capa, empuña cuchillos y oculta su rostro tras una máscara de Guy Fawkes. Su misión, derribar el gobierno y devolverle al pueblo algo que casi ya había olvidado: la libertad. En su camino se encontrará a Ivy Hammond, nuestra querida Natalie Portman. Una joven que sobrevive como puede en ese Londres gris, pero su encuentro con V la cambia para siempre. La convierte en testigo y cómplice de una revolución que trasciende la venganza personal. Y es que V de Vendetta es muchísimo más que una película de acción. Es una carta de amor a la libertad, un grito contra la manipulación y una de las distopías más poderosas del cine contemporáneo. Así que ponte bien cómodo, coge tu bebida favorita y vamos a analizarla. Capítulo 1. El origen de la revolución. Y es que, como os he dicho antes, V de Vendetta nace del cómic original de Alan Moore, dibujado por David Lloyd a principios de los 80, donde le rodea un contexto oscuro: Thatcher, autoritarismo, censura, miedo. El cómic era una crítica al fascismo, pero también al conformismo de la sociedad. La película, en cambio, adapta esa idea al lenguaje del siglo XXI. El miedo como forma de control, los medios manipulando y la información distorsionada. No es una copia del cómic, es una reinterpretación. Y yo creo que ahí es donde está su poder. Porque las Wachowski no solamente adaptan, actualizan el mensaje, lo convierten en algo universal, emocional, humano. Y es que desde los primeros minutos el mensaje de V se convierte en un manifiesto. Una carta de amor hacia la libertad y hacia el pensamiento propio. Pero también un recordatorio de lo fácil que es perderlo todo si no luchas por ello. Capítulo 2. La poesía dentro del caos. Lo primero que me atrapa de la película es su belleza visual. Cada plano parece una metáfora. No es una historia de acción al uso, es una ópera política envuelta dentro de un thriller. Y te lo digo yo, que probablemente el género de acción es uno de los géneros que menos me guste junto al bélico. Normalmente me desconecto mucho en las peleas, me aburren las persecuciones, y aquí sin embargo me quedo mirando cada golpe, cada movimiento, porque siento que tras todo eso hay una idea clara. Y porque las Wachowski convierten la violencia en lenguaje, casi en filosofía. Es el equilibrio perfecto entre la acción y el pensamiento. Y eso es muy difícil de conseguir, y yo, como persona no muy amiga de la acción, hace que esto, siendo una película de acción, sea de mis favoritas. Capítulo 3. Ivy y V. El alma y el eco. Si hay algo que me fascina entre la relación de estos dos personajes, entre Ivy y V, no es una historia de amor tradicional, es una historia de transformación. Ivy comienza siendo una mujer temerosa, sometida al sistema, buscando sobrevivir. Y V es el espejo que le muestra lo que puede llegar a ser. Pero también su verdugo. Cuando V la encierra y la obliga a revivir el dolor de perderlo todo, es brutal, injusto y aterrador. Pero también necesario.
No, porque el miedo es una prisión y solo enfrentándolo puedes romperlo. Igualmente esto es algo que me pregunto muchas veces cuando veo la película. ¿Hasta qué punto lo que hizo V por Ivy estaba justificado? Y no sé qué pensaréis ustedes al respecto, pero me encantaría saber vuestro punto, así que es un buen momento para recordaros que os suscribáis si os gusta este tipo de vídeo, que me deis like y que me pongáis en comentarios qué pensáis al respecto. Os leo. Y en medio de todo este drama aparece la carta de Valerie, una de las escenas más conmovedoras del cine moderno. Esa carta no solamente habla de amor, habla de identidad, de dignidad y de no rendirse. Es el alma de la película. Cada vez que veo esa escena, cada vez que la escucho, lloro. De hecho, como me pongo a pensar mucho más, me voy a emocionar. ¡Qué raro! Porque resume todo lo que significa ser libre. Ese centímetro del que habla respetar Valerie. Si todavía mantienes ese centímetro, eres libre. Y es que yo no sé ustedes, pero es que la escena de Valerie es de mis escenas favoritas de la película. Me conmueve muchísimo y habla de una realidad que a día de hoy todavía existe. Y es muy doloroso de ver. Sobre todo a resaltar ese fragmento en el que van cogiendo a diferentes personas de diferentes colectivos y de repente vemos que se abre la puerta y hay dos chicos durmiendo en la misma cama y se los llevan. Y Valerie dice en la locución: nuestra vida vale tan poco. O detalles como cuando ella encuentra el amor de su vida, que es una chica, y están viendo las dos asustadas la televisión por todo lo que está aconteciendo y se cogen la mano como la que se viene encima. Es sobrecogedor y una muestra más de que la realidad supera la ficción. Ya está bien. Ya está bien. Y después de leer esa carta, evidentemente, Ivy ya no es la misma. Muere el miedo y nace la consciencia. Capítulo 4. El sistema, la manipulación y la verdad. Y es que V de Vendetta no solamente habla sobre una revolución, nos muestra cómo nos mienten, de cómo los gobiernos fabrican miedo para justificar el control, de cómo los medios manipulan lo que vemos. Como por ejemplo la escena mítica tras la explosión del Old Bailey, donde está hablando para fingir que ha sido un plan del gobierno la explosión. Y eso es algo brillante a nivel de ficción, pero aterrador. Porque es exactamente lo que puede ocurrir hoy en día. Nos manipulan con titulares, imágenes, con discursos cuidadosamente escritos. Y la película muestra que la verdad y la libertad son lo mismo. Y cuando una desaparece, la otra también. Y tenemos a uno de mis personajes favoritos, el presentador que ayuda a Ivy. Este presentador satírico que tiene mucho que esconder, que termina tomando la justicia por su mano, burlándose del líder y acaba asesinado por decir la verdad. Es la clara representación del precio a pagar por ser libre. En una sociedad donde todo está vigilado, donde Inglaterra prevalece, significa tú obedeces. Y es que la historia de V de Vendetta es una advertencia. Y cada vez que la revisito me parece menos ciencia ficción y más documental. Capítulo 5. El símbolo de la rosa y la venganza. Y es que cada vez que V mata, deja una rosa. Es su sello, su homenaje, su promesa. Pero también una forma de poesía dentro de la destrucción. Y esa dualidad de belleza y violencia lo convierten en un personaje fascinante. Es un monstruo y un mártir. Un héroe que no quiere realmente serlo. Pero que yo he de decir que desde el primer momento me encandilé por V. ¿Cómo es posible que la interpretación de Hugo Weaving sea tan magistral hasta el punto de crear un personaje solamente por medio de una máscara y estar completamente tapado? No se le ve ni un milímetro de piel y lo convierte en alguien carismático, con alma, con presencia, con su propia personalidad. Con cada gesto, con cada leve movimiento del cuerpo, hace que hable por sí mismo. Y eso de deciros, pequeños macabros, que interpretativamente no es nada fácil y convierte a este V en alguien inolvidable, algo mucho más allá de un disfraz y una máscara bien puesta. Tiene alma, tiene vida y por eso a mí me encanta y entiendo a Ivy. Pero no creo que sea la única que esté enamorada de este personaje. Por favor, dejádmelo saber en comentarios. Gracias. Y quiero resaltar la relación entre V y la doctora. Ese personaje tan misterioso y que llega a ser en algún momento odiado por todo lo que consintió y por todo el daño que hizo. Pero en su relación vemos algo muy humano. La culpa, el remordimiento, el reconocimiento del daño. Es esa escena una de mis favoritas. En silencio en la oscuridad, asumiendo lo que hizo. Es de una delicadeza tremenda. Y es que ahí entendemos que no hay venganza sin memoria. Cómo él se termina apiadando de ella y le dice que la ama
hace unos minutos para que no sufra. Y ella le pregunta algo muy revelador. Le dice que si sirve de algo a pesar de todo pedir perdón, y él dice que siempre está bien hacerlo. Y ella le dice que lo siente mucho y muere en paz, sabiendo que merece esa muerte, que sabía que él iba a terminar acabando con ella. Pero es tremendamente hermoso, filosófico, poético, de una delicadeza y una dulzura abismal. Capítulo 6. El Conde de Montecristo y el destino de V. La película hace un paralelismo precioso con el Conde de Montecristo. Y es que V, al igual que el Conde, elige la venganza por encima del amor. Su destino está sellado desde el principio, porque no puede quedarse con Ivy, ya que su propósito es mucho más grande que él. Cuando dice la mítica frase de los ideales son a prueba de bala, entiendes que su misión no era sobrevivir, sino inspirar. Y lo consigue. Porque al final, cuando todos los ciudadanos en esa escena tan mítica al final se colocan las máscaras y salen a la calle, él deja de ser un hombre, se convierte en una idea, en una chispa que no se puede apagar. Y ya lo decía también Ivy al final de la película, cuando el policía le pregunta a Ivy que quién era él, y ella le responde: era mi padre, era mi madre, era usted. Era yo. Me estoy emocionando otra vez. Capítulo 7. La revolución humana. Y por eso y por tantas cosas creo que esta película, independientemente de la obra de Alan Moore, es una joya. Porque V de Vendetta no te invita a destruir, te invita a despertar, a mirar a tu alrededor y preguntarte: ¿quién está decidiendo por mí? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que callo? ¿Y por qué? Y es que, pequeños macabros, esto es un gran consejo que da la película y que también en calidad de amiga te doy. No hay nada más revolucionario que pensar por uno mismo. Por eso esta película es tan poderosa, porque no es política, es existencialismo. Es un oda a la libertad individual y colectiva. Y cada vez que la veo siento esa energía interna de puedo con todo. Aunque partes iguales también cada vez me da más miedo y me parece más terrorífica. Porque, como digo, veo mucho paralelismo con la realidad. Capítulo 8. Una carta a la libertad. Y de verdad no quiero entrar en guerras de si el cómic es mejor que la película, porque estoy analizando la película totalmente independiente al cómic original. Estamos centrándonos solo en la película, como si no existiera nada más. Porque, como siempre digo, lo importante, pequeños macabros, es cómo nos hace sentir el cine. V de Vendetta me hace sentir viva, valiente, poderosa. Es una obra que se ve con los ojos, pero se siente con el alma. Así que yo personalmente, como he dicho al principio del vídeo, me quedo con la película. Por su acción tan bien llevada, esas escenas tan meticulosas, esos movimientos, esas coreografías tan chulas que tiene, esas explosiones a lo grande, las escenas románticas y tiernas. Por favor, yo creo que está en mi top de mejores besos, el beso tan tierno entre Ivy y V. ¿No os parece precioso? Y todo ese drama, la música, todo lo que envuelve a la película, su atmósfera es única, sus personajes son súper carismáticos. Hay un montón de personajes y todos son increíbles. Además que hay varios villanos y wow, no sabría cuál elegir. Todos los conceptos, la idea, ese Londres tan perturbador, hasta el pueblo tiene carisma. Y por eso y tantísimas cosas hoy quería analizar V de Vendetta. Y si no la has visto, yo que no soy para nada una fanática ni del politiqueo, ni de la acción, ni de este tipo de cine, he de decir, está hecho de una manera tan increíble que hasta una persona como yo, que no es fan de eso, la disfruta y está en uno de sus top de películas. O sea, cágate lorito. Así que si no te has animado nunca a verla y eres una apasionada como yo de la libertad, del amor, del drama, del romance, del romanticismo en sí, tienes que vértela. Pero ahora me gustaría saber tu opinión, me encantaría saber qué piensas realmente de V de Vendetta, si hay algo que me he dejado que también te entusiasme, y si por el contrario eres más del Team Comic, también me encantaría saber el porqué y que me lo expliques con respeto, por supuesto. Estaré encantada de leerte. Y si te ha gustado este vídeo, por favor dale like, suscríbete a La Macabrería para más análisis de películas que nos apasionan y nos llenan el alma, y te espero cada semana, y muchas gracias por seguirme y escucharme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Así que, dicho todo esto, eso ha sido todo, pequeños macabros. Nos vemos muy pronto aquí en La Macabrería.